Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, estamos por NSTV en una semana en la que los temas presupuestales van a estar en las portadas permanentemente, y con los temas presupuestales y con la discusión de la rendición de cuentas, una semana que aparece como conflictiva, con los gremios de la enseñanza que persisten con su reclamo que no ha sido contemplado en el texto que va a ser sometido a la discusión a partir de este martes a las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes. También con los gremios de COFE, los funcionarios públicos que ya están anunciando movilizaciones, paros, incluso un plan de 3 semanas de movilizaciones, porque están con reclamos por la rendición de cuentas y también están en contra del Estatuto del Funcionario Público que se aprobó la semana pasada en diputados, terminó su proceso legislativo y pasa al Ejecutivo para su promulgación. Varios proyectos han cumplido ese trámite y los vamos a estar analizando en los distintos programas de NSTV. En este capítulo de Claves Políticas tenemos varios temas, algunos que han estado vinculados a la semana pasada pero que siguen con repercusiones. Otros que son mirando hacia adelante. El oficialismo, la coalición de izquierda Frente Amplio, está en un proceso de definición del programa de gobierno pensando en una tercera administración, en un tercer quinquenio. Sobre todo eso y mucho más vamos a estar hablando aquí en Claves Políticas. Vemos los contenidos y comenzamos con la entrevista central de nuestro invitado que ya está presente aquí en los estudios de NSTV. Hoy en Claves Políticas, el Frente Amplio y Tabaré Vázquez. La izquierda pone todas sus fichas al líder. Todas. Alivio en el frente por el anuncio de Vázquez de volver al ruedo y competir en 2014, pero algunos frentistas prefieren otra alternativa. Hoy en Claves Políticas, el descontento de los frentistas más militantes. Entrevista al senador Alberto Curiel, del Espacio 609. ¿Hay derechización del frente? ¿Se pierde énfasis en defender la distribución de la riqueza? Además, la seguridad pública en el debate político, robos, rapiñas, crímenes, preocupación en la opinión pública. La reflexión del exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, y del representante de Fundapro, Vamos Uruguay, Guillermo Maciel. Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Y como veían en la presentación, le damos la bienvenida al senador Alberto Curiel. Buenas noches, un gusto tenerlo aquí. No, el gusto es mío y poder estar con tu audiencia, que debe ser muy importante. Bueno, esperemos que sea importante. Siempre aspiramos. En realidad, hacemos el trabajo y después vemos qué es lo que puede recibir la gente. Pero hoy, tiene buen rating. Bueno, nosotros estamos conformes. Eso es importante. Es importante de poder transmitirle a la gente las distintas voces, las distintas miradas. En el caso suyo, Curiel, estamos hablando con alguien que ha sido uno de los economistas referentes de la izquierda desde todo el proceso que ha tenido desde los años 70, cuando se hace la unión de las izquierdas y cuando se ha trabajado en programa. Y ahora, justamente, desde aquellas primeras 30 medidas a lo que es ahora este proceso por estar pensando un programa de gobierno para un tercer periodo. Las 30 medidas y las reformas estructurales de la época. Las bases programáticas. Y las reformas estructurales, recordemos lo que era la época, Sí, ¿no es claro. cierto? Era la reforma, era un programa antiimperialista y antioligárquico. ¿Por dónde era antioligárquico? Era la reforma agraria. Claro. La reforma agraria que atacaba al latifundio. Era la nacionalización de la banca, que atacaba a sectores de latifundistas que tenían intereses en los bancos y al capital extranjero que estaba en los bancos. Y era la nacionalización del comercio exterior. Eran pocos rubros de exportación y ahí estaba la intermediación de la lana, estaba la nacionalización de la industria frigorífica. Era otro momento histórico y es muy importante esto, ¿no? Son medidas que no están arriba de la mesa, claro, en estos momentos, ¿no es cierto? No hay nacionalización del comercio exterior porque hay una brutal diversificación de rubros de exportación, hay una brutal diversificación de destinos de exportación, ¿no es cierto? Entonces no cabe un proceso de nacionalización como se planteaba en la década del 60. Estamos viviendo una cosa no muy nueva, pero que yo le llamaría que la etapa del capitalismo que vivimos es de capitalismo financiero.
el dominio de las instituciones financieras es muy grande. Fíjate tú, en la crisis de Estados Unidos, algunos bancos cayeron, pero otros bancos recibieron rescates supermillonarios. En Europa, la política económica que hace que haya desocupación y que haya problemas sociales, tiene que ver también con el dominio de los bancos. Yo leía en El Observador un artículo de Rogoff, sí, un economista de primer nivel vinculado al Fondo Monetario antes, que le decía a los keynesianos, mire, hay que levantar la demanda interna y para levantar la demanda interna tiene que haber aumento del gasto público. Pero antes hay que resolver el problema de la deuda con los bancos. Los países no están en condiciones de poder pagarle a los bancos. Entonces, a los bancos alemanes debiera Alemania rescatarlos. Pero antes hay que resolver el problema de la deuda de esos países. Es muy novedoso. Bueno, no estábamos en la etapa de capitalismo financiero en aquel momento. Ahora sería muy difícil plantearse y no está planteado de ninguna manera. Lo que se plantean son regulaciones y regulaciones muy fuertes, como hay hoy después de la crisis financiera del 2002, ¿no es cierto? Claro. Y reforma agraria hoy tenemos, en realidad allí lo que puede haber es un tema de concentración, ¿no es cierto? Porque con la forestación, por ejemplo... Grandes extensiones. Grandes extensiones, ¿no es cierto? Bien, de manera que el programa se fue adecuando. Ya en el 85 todavía hablábamos de nacionalización de la banca, fíjate, me acuerdo, sí, perfecto. Todavía con el retorno a la democracia. Sí. Pero ha ido cambiando, decíamos. El mundo cambia y el Uruguay ha cambiado. Claro. El otro día leíamos un artículo suyo en el diario La República y ahora está preparando otro de análisis, que son de opinión, pero básicamente uno lo que veía más que opinión era el análisis del dibujo político para poder entender la situación. Y que parece muy interesante porque usted, bueno, que conoce la historia, que conoce los reclamos ya, también seguramente decía, el casco más militante de los Frente Amplistas está más apegado a banderas históricas porque, bueno, puede entender que esas banderas hay que mantenerlas, o porque no está conforme con lo hecho hasta ahora en materia, por ejemplo, de distribución de la riqueza. Ese es un tema que sí está planteado hoy arriba de la mesa. Yo creo que sí, pero antes de eso vale la pena mostrar la otra parte del vaso. Yo tengo la sensación que el Uruguay ha tenido un cambio cualitativo en estos últimos 9 años, para no decir exactamente los del frente, sí, sí, pero que ha tenido un cambio cualitativo excepcional, inesperado. Primero, yo creo que la llegada del frente cambia el tono de la gente, las expectativas de la gente. Te pongo un dato. En el 2005, el 12% de la población decía que la situación económica era buena. Hoy es el 50%. Como que el país pasó de la desesperanza a tener expectativas positivas. Yo creo que este es un cambio muy importante. Segundo, el Uruguay creció entre el 2005 y 2012 a un ritmo de 5,8%. Todos lo sabemos esto, ¿no es cierto? Y yo lo digo, soy el primero. Los precios internacionales nos ayudaron. Soy el primero en decirlo, ¿está bien? Pero hay un cambio de la productividad de la economía del país. Y esto es lo nuevo. Aquel país estancado, aquel país de ese sector agropecuario que no se movía, hoy tiene un dinamismo excepcional. Rubros nuevos, la soja. Con mucha tecnología, por ejemplo. Bueno, el aumento de productividad de soja, maíz, trigo y cebada es de 40% por hectárea. Es muchísimo. La leche mejoró su productividad en 130%. La carne con la trazabilidad. ¿No es cierto? Entonces, ese sector agropecuario. Y tú vas al interior del país y es otro el interior del país. El movimiento que tiene es excepcional. Claro. ¿No es cierto? Tenemos exportaciones a más de 100 países de destino. Entonces, tú a veces oís la crítica al Mercosur, si querés también hablamos de eso, la crítica al Mercosur. El Mercosur es menos de un tercio en este momento. Le estamos vendiendo a más de 100 países. Es un salto cualitativo. Y cosas nuevas. La soja, por supuesto, es un rubro nuevo.
mañana va a ser el hierro. Y yo no sé si después no va a ser el petróleo. Bueno, ¿No es cierto? hoy veíamos, Hoy escuchamos aparece, a Raúl Sendic. hoy aparece, sí. Pero diciendo que hay que ser optimista con cautela, pero lo del hierro, bueno, se está votando mañana. Mañana lo van a se está votar, votando en el la Senado, ley de minería. Sí, sí. Y después vos tenés servicios nuevos. Por ejemplo, los servicios no tradicionales, audiovisuales, informática, software, servicios profesionales, entre 2007 y 2012 han crecido al 22% acumulativo anual. Es un sector donde no hay desocupación. Entonces tú sentís que es otro Uruguay. No es aquel Uruguay estancado, quieto, de que la gente se iba, de crisis permanente. No, es un Uruguay enormemente dinámico. Y si tú no creces al 6-7%, si vas a crecer al 4%, fantástico. También es un hecho nuevo. Y eso se refleja también socialmente, ¿no es cierto? Y en lo social sí, ahí ya juegan menos los precios internacionales. Ahí te juega la política económica. Es decir, el gasto social pasó de ser el 19% del producto al 24% del producto. Y ahí tenés gastos que te atiende el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, el tema de la educación con problemas, el tema de la salud, la distribución del ingreso. La distribución del ingreso mejoró sustantivamente también en el país. Te llama la atención, sí, en la encuesta de hogares, que baja en los 3 últimos años, te baja el 10% de mayores ingresos, baja su participación. De pronto, a veces las encuestas de hogares no te toman bien esa información, pero de todas maneras hay hechos muy positivos, lo cual no quiere decir que no haya problemas. Pero el Uruguay hizo un cambio cualitativo impresionante y yo creo que esto vale la pena resaltarlo. En todos lados tú sentís que la mortalidad infantil bajó, que la esperanza de vida al nacer sigue creciendo. Y el dinamismo de la noche montevideana también lo sentís, ¿no es cierto? ¿Le gusta salir? Yo era un bolichero, yo de soltero sobre todo, tenía una barra de café de todos los días. Y te voy a decir con quién. ¿Con quiénes? Primero, con un tipo que la primera noche que estuve con él me dejó tartamudo a mí, que era el Tucho Metola, Alberto Metol Ferró, que era un queridísimo amigo y que después participamos juntos en el equipo asesor del general Sereñi allá desde enero del 71 y elaboramos los discursos del 26 de marzo del 71, ahí estuvimos juntos con Metol. Y otro, que era la cultura nacional, que llegaba, también era un poco tartamudo cuando hablaba, y que él quería saber quiénes eran los asesores de Sereñi y nunca se lo dijimos, y cuando lo supo nos quería matar, que era Carlitos Real de Azúa, claro, que llegaba todas las noches también al Bar Palace, y ahí teníamos la noche donde yo aprendía como loco, ¿no? Porque imagínate, al lado esa del cultura Tucho de y los al lado cafés, del... claro. Claro, Esa tertulia se ha perdido. Antes era en el Sorocabana de la Plaza Libertad y después lo pasamos al Palace. Ha cambiado. Y ahora, usted decía, la noche tiene otra salida, otra variedad, hay mucha gente en los rubros gastronómicos, otros servicios que han crecido ahí, ¿no? Sí. No le pregunto dónde va a comer, porque si no terminamos haciendo un aviso. A mí me gusta ir a comer a los restaurantes. Lo que sí es que están muy caros, ¿eh? Está caro, ¿no? Muy caro. Ahora, ¿no es que esté caro Uruguay en dólares? No, Uruguay está impresionantemente caro en dólares. No. Y esto tiene que ver con uno algo... cuando dice, está caro ir a comer afuera. Bueno, porque ahí ve el precio en dólares y es comparable con otro lado. No, igual el precio en moneda nacional está muy alto. Es muy, muy alto. Y es de los rubros que más ha crecido. Y eso que hay mucha oferta. Hay mucha oferta, sí, pero ha crecido mucho. De pronto porque algunos alimentos han crecido, seguramente los salarios han mejorado. ¿Y el tema de caro en dólares? El tema de caro en dólares es muy claro. Es una de las cosas en que yo he tenido una posición distinta al equipo económico y le he manifestado en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede arreglar? Tiene que ver con la política cambiaria. ¿Cómo se puede arreglar? Me lo dice, vamos a hacer una pausa. A ver, en la política cambiaria, una frase. Sí, de la política una cambiaria. frase. Si la inflación es 50% y los salarios crecen 40%, pierden 10%. Si la inflación es 50 y el tipo de cambio es 25, como era en la década del 90, hay alguien que pierde 25%, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama inflación en dólares, que el tipo de cambio crezca menos que la inflación interna. Y entonces seguro.
el país en dólares es muy caro. Y nos cuesta un poco, por eso todo el mundo va a la Argentina en este momento a comprar. ¿No es cierto? Seguimos hablando de esto, Sí, y me dice a ver qué mucho se puede hacer en eso, y nos enfocamos también en el programa de gobierno del Frente Amplio que están elaborando. Estamos con el senador Alberto Curiel, economista referente de la coalición de izquierda, en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos luego de una brevísima pausa. Seguimos en Claves Políticas, estamos con el senador Alberto Curiel del Espacio 609, Frente Amplio, hablando del programa, días después de la confirmación de Tabaré Vázquez como candidato presidencial, como precandidato presidencial, después ir a las instancias internas del Frente Amplio, a las elecciones de abril. Vamos a hablar de Tabaré Vázquez en unos minutos, pero vamos a cerrar el tema cambiario. Decíamos, Uruguay caro en dólares. Usted dice que ha discrepado con la línea económica sobre la política cambiaria. ¿Hay algún arreglo para esto? ¿Fácil, no fácil? ¿Caminos? Bueno, el problema más complicado es que el tipo de cambio nominal, el que se cotiza en plaza, en el 2004 el promedio era 28.70 y llegamos hasta 19. Sí, 18 y pico. Por eso. Entonces, bajó tanto que se perdió allí sin duda competitividad. Es más, yo miraba el otro día el análisis de CEPAL hasta mayo del 2013, y el país que apreció más su moneda en toda América Latina es Uruguay. Le gana a Brasil, ¿no es cierto? Entonces, recuperar eso no es una cosa sencilla, porque además, vamos a hablarlo claro, si yo hiciese cualquier devaluación relativamente alta, me va a generar inflación inmediatamente. Eso no hay, el efecto sobre la inflación es muy claro. Yo en la década del 60 escribía las causas de la inflación y el tipo de cambio era un elemento absolutamente clave. Claro. Igual a uno le llama la atención, desde marzo para acá el precio del dólar aumentó cerca del 14%, y el rebote no fue tanto en algunos precios, ¿no? No. Allí hay una cosa que es muy importante. El año pasado el Banco Central sintió que la entrada de capitales, son capitales financieros especulativos sobre todo, que como la tasa de interés en el mercado financiero es casi cero. Y acá servía colocar en pesos. Y acá estaba 9, venían y colocaban en pesos. Y eso bajaba, los capitales, al Estado uruguayo le salía carísimo. Muy caro. Entonces el Banco Central, con buen criterio, yo lo hubiera hecho antes, le puso encaje, le puso un corte a esa entrada de capitales especulativos. Pero los títulos que emitía el Ministerio de Economía quedaron libres. Entonces, en vez de comprar los títulos que emitía el Banco Central, compraban los títulos del Ministerio de Economía. Y entonces, en un momento yo me acuerdo que tuve un viaje en Buenos Aires y en un seminario estuve con Arturo Conel, que es un economista muy famoso argentino que fue director del Banco Central. Y ahí hablamos. Yo recuerdo siempre a Ricardo Frendevis, un economista de primer nivel chileno, que siempre puso en tela de juicio la apreciación cambiaria y la entrada de capitales. Él quería... Y me mostraban cómo el Fondo Monetario a esta altura también acepta que haya determinadas regulaciones en la entrada de capitales. Para una economía como la de Uruguay, que siempre fue extraordinariamente abierta en los movimientos de capitales, no era sencillo. Entonces, el solo hecho de que se empezase a decir que se podía poner encajes a los títulos, empezó a levantar el tipo de cambio, ¿no? El mercado siempre se adelanta, y vos que haces análisis, viste que Bernanke puso en tela de juicio cuándo, en qué momento se va a dejar de expandir, y ya en ese momento inmediatamente empezó a jugar el mercado. Entonces, yo creo que es muy positivo lo que se hizo con los encajes sobre la entrada de capitales, porque esto va a permitir. Pero el punto clave es que se tiene que hacer muy gradualmente. El tipo de cambio tiene que ir subiendo. Porque, ¿qué es lo que me afecta? A la soja de pronto no me la afecta, pero me afecta a todos los rubros de exportación donde yo tengo empleo, donde tengo valor agregado, donde tengo contenido tecnológico. Y Nelson Fernández, este es el mundo del conocimiento. Acá importa el que exporta contenido tecnológico de alta y media tecnología. Este es el centro, ¿no es cierto?
nosotros vamos a seguir vendiendo durante muchísimos años recursos naturales, y no está mal, está muy bien, pero le queremos poner más valor agregado, le queremos poner más contenido tecnológico. A veces en algunos rubros se está dando estos aumentos de productividad que están llegando con los niveles de inversión. Entonces, el tema de la política cambiaria no es un tema menor, porque me juega la competitividad. Yo no tengo ninguna duda que las mejoras de productividad que hubieron ayudan enormemente en los últimos años. Claro, pero la diferencia de precios ha sido y tú lo sentís. Tú vas a Argentina y es baratísimo en este momento, ¿no es cierto? Y eso perjudica a la industria de la vestimenta acá, a los comercios vinculados. Sin duda, sí. Senador, decíamos, el Frente Amplio está haciendo el programa de gobierno, ahora Tabaré Vázquez ya ha confirmado la candidatura, ha estado en la discusión esta semana, hoy leía un diputado del MPP, Alejandro Sánchez, que decía, no hay que hacer un programa de gobierno a la medida de tal candidato, sino hay que hacer el programa de gobierno que el Frente Amplio se defina a sí mismo, ¿no? Y usted escribía el otro día sobre el tema de los reclamos que pueden haber en la militancia del Frente Amplio. ¿Cuáles deben ser los acentos, los énfasis que debe tener el programa de gobierno en materia de política económica, ¿no? Que tiene que definir en noviembre la coalición? A ver, primero, el Frente es un movimiento de izquierda. ¿Hacia dónde tiene que caminar la izquierda? Yo soy un hombre que lee Bobbio, aquel famoso italiano. Entonces, Bobbio era partidario de la democracia y era partidario de la igualdad. ¿No es cierto? Entonces yo te diría, yo tengo 4 grandes desigualdades que tengo que atender. La desigualdad étnica o racial. Fíjate, la Cámara de Diputados está votando en este momento el apoyo a los afrodescendientes con una cuota de por lo menos 8% de los funcionarios públicos nuevos, ¿no es cierto? Y tú lo sentís, tú mirás la desocupación es mucho más alta en los afrodescendientes. Tú mirás la pobreza es mucho más alta en los afrodescendientes. Y esto tiene que ver con problemas materiales y tiene que ver con problemas culturales, tiene que ver con valores, tiene que ver con que la diversidad en la democracia es fundamental, ¿no es cierto? Y no puede haber discriminación de ninguna naturaleza por color, por etnia, ¿no es cierto? Este es un elemento primero. Un segundo elemento de desigualdad tiene que ver con la desigualdad o la inequidad de género. Hemos avanzado, ¿no? La despenalización del aborto, las licencias de maternidad, que todavía andamos ahí con algunos problemas con la paternidad, ¿no es cierto? Todavía hay. Y que tiene que ver de alguna manera, yo lo junto con los derechos ciudadanos, ¿no? El matrimonio igualitario. Yo creo que este es un salto cualitativo en la ley de la despenalización de la producción y distribución y comercio de la marihuana, ¿no es cierto? Yo veía un programa ayer en CNN donde participaba el propio presidente Mujica hablando del tema. Y esto es a prueba y error. Lo que tenemos claro es que la represión fracasó. Entonces estamos buscando otros elementos. En el Senado están seguros los votos para... Sin ninguna duda. ¿Y se le va a dar rapidez en el tratamiento? Sin duda, sí. Esto va a salir, este año sale. Senador, para seguir con el razonamiento, me decía, las desigualdades étnica, racial, de género. De género. Intergeneracional. Fíjate tú, el tema de la relación con los jóvenes. Este es un elemento absolutamente clave. La desocupación en este momento es alrededor de 6%. Pero en los jóvenes siempre es mucho más. Pero en los jóvenes de menos de 25 años es casi 18%. Y en los de mayores de 25 es menos de 4%. Entonces yo tengo que tener políticas para los jóvenes. De alguna manera, yo empiezo a sentir... Leía una nota de un joven ayer que decía que participó en partidos de izquierda y que se sienten expulsados. Yo creo que los partidos de izquierda tenemos problemas con los jóvenes. Los jóvenes, yo soy de la época de los comités de base. Los jóvenes no van. Mónica Xavier nos contaba el otro día que en 800 participantes de la reunión
nacional de comité de base, el 7% eran menos de 30 años. El 7%. Bajísimo. Entonces, para mí este es un elemento absolutamente clave. El cambio generacional es vital. Y por ahí me viene también la necesidad de las candidaturas múltiples para las elecciones internas. Porque yo tengo que atender los requerimientos y las necesidades de esos jóvenes, ¿no es cierto? En estos momentos uno tiene la sensación que Tabaré Vázquez va a ser sin duda el candidato, y yo tengo la sensación de que va a ganar la elección y tengo la sensación de que va a ganar en la primera vuelta, hoy, así lo siento, ¿no es cierto? Pero para los jóvenes sería muy positivo si ellos tienen elementos de descontento, porque ellos piensan de manera distinta a mi generación, Claro. ¿no? ¿Y a usted le parece bueno que eso sea contemplado con otra alternativa que pueda reflejar más? Que a esta altura es muy difícil, porque en los hechos todos los sectores políticos están apoyando a Vázquez, lo cual es casi natural, porque Vázquez es un gran capital político del frente. Y entonces, sin financiamiento, sin organización, no es fácil encontrar candidaturas igual, senador, está claro que si hubiera alternativas. otra candidatura no sería para competirle pensando que le puede ganar a Tabaré Vázquez, pero sí para marcar una línea de corriente que puede ir por otro lado. Claro, ¿no? porque descontento hay. Yo no lo niego. Lo que pasa es que no sé cuánto es. No lo puedo medir, ¿no es cierto? Si vos me preguntás en la masa frentista, seguramente no. Pero ¿no es en cierto? el casco más militante. Pero en el casco más militante, los más politizados, seguramente allí Ahora, eso, hay elementos. Usted lo vinculaba... Te agrego entonces, Sí. porque lo vinculaba y te lo digo directo. En las desigualdades, uno de los elementos de avance hacia la igualdad es lo económico-social. Y entonces yo siento allí que ha mejorado sensiblemente la distribución del ingreso. Yo creo que el Uruguay volvió a ser, como en las viejas épocas del primer vallismo del Uruguay, un país con muy buena distribución del ingreso. Tiene mucho menos integración social de lo que tenía en el pasado, porque se ha fragmentado la sociedad. Es otro problema. Es otro problema, pero no es menor. No es menor, pero no está limitado solo el ingreso. Claro, ahí hay elementos de cultura, Sí, claro. hay elementos de educación, hay muchos elementos a tener en cuenta. Entonces lo que tú sentís es, bueno, ¿por dónde se atiende este tema? Uno de los temas, yo vengo del pensamiento de la CEPAL, a veces fui crítico del pensamiento de la CEPAL, desde la izquierda te diría, Sí. ¿no es cierto? Pero el pensamiento de la CEPAL me dio mucho también. Uno de los elementos que analiza siempre la CEPAL es la heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo en determinados sectores económicos, y a veces en el mismo rubro, empresas con alto nivel de productividad, empleo calificado y salarios muy altos. Y en el mismo rubro, de pronto yo tengo trabajadores por cuenta propia, o tengo establecimientos muy pequeños de bajo nivel de productividad, de empleo no calificado y de salarios muy bajos. Entonces, las diferencias de salarios por esta heterogeneidad es muy grande y el mercado no me lo resuelve esto. Y entonces yo tengo que atender esta problemática, porque este es uno de los elementos centrales de la distribución del ingreso. Esta heterogeneidad no existe en el mundo desarrollado. Y esto le da facilidad. En el mundo desarrollado hay otra cosa también. Cuando vos medís la distribución del ingreso, de pronto en el mundo desarrollado, antes de impuestos, de pronto el Gini te da 0,40. Ah, claro. ¿Sí? Después de impuestos te baja 0,30. Ah, Y en el caso del Uruguay... Para el televidente que no entiende, cuando estamos hablando del índice de Gini, cuanto más cerca de cero, es más una distribución más equitativa, más cerca de El 1 es lo más concentrada. desigual y el 0 es Quiere decir que lo más hay un efecto igualitario. de distribución por el lado de los impuestos. Porque cuando Por lo el lado de mide- los impuestos y por el lado del gasto. Claro, digo, no, ¿No es digo, en el cierto? caso, lo que decía es que cuando lo mide con el impuesto le da una distribución del ingreso más equitativa. En el caso europeo, sobre todo. ¿No es cierto? Y yo creo que el elemento Acá clave... no tenemos esa medición separada. ¿sí? Muy poco. Ay, sí, pero muy poco. Ayer hablaba con una queridísima amiga que fue mi alumna y que fue mi compañera de trabajo en la cátedra de la facultad, que es Andrea Vigorito, que es una especialista en estos temas. Y me dijo, Alberto, yo te mando mañana elementos para hacer la comparación con Europa, porque ellos lo tienen, la información. Y probablemente el elemento clave es el impuesto a la renta, donde el impuesto a la renta es duro en Europa o en Estados Unidos es muy duro.
Y acá es mucho más blando ese impuesto a la renta a las personas físicas y el impuesto a la renta a las empresas. Y por allí también hay otro elemento. Sí, que me decís. Digo, estamos redondeando. Ese es un tema que debería estar en la consideración del nuevo programa del Frente Amplio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en línea general, usted me dice el impuesto a la renta personal o impuesto el de a la las renta empresas también. El de las empresas también. También, sí. Damos un salto cualitativo con minería de gran porte. Le estamos poniendo... Claro, pero es para un sector especial. Para un sector especial y para un recurso no renovable. Que se le pone un impuesto... Que estamos haciendo muy grueso, muy fuerte. No al hacer la inversión, ahí le damos exoneraciones. Pero después de la inversión le estamos poniendo un impuesto muy fuerte. Pero ahí porque se entiende que es un producto de recurso natural. Y se hace una cosa que es muy importante, Nelson, que es el Fondo Soberano Intergeneracional. Yo creo que es un hecho muy importante. Y yo te digo un tema más que es mucho más complicado. Con parte de las ganancias para derivar a ese fondo. Casi la mitad se va a llevar el Estado para ir a ese Fondo Soberano Intergeneracional. Y un tema para cerrar, probablemente, que es muy difícil en estos momentos, que era mucho más claro antes y ahora es muy difícil para la izquierda, que es el tema de la propiedad. Porque vos tenés concentración de la propiedad, ¿no es cierto? Y la concentración de la propiedad te juega sobre la distribución del ingreso. Entonces vos tenés que buscar un equilibrio entre una inversión extranjera directa que se multiplicó prácticamente por 10, claro, que me generó mejoras en los niveles de productividad, que sea funcional a mi estrategia de desarrollo, que sea funcional a mi estructura productiva, que tenga proveedores de insumos nacionales, que le pongan más valor agregado, que yo pueda aprender del contenido tecnológico, que me diversifique las exportaciones. Hay mucho para hacer allí y un Estado inteligente lo puede hacer. Y tengo países que lo han hecho, ¿no es cierto?, que de pronto no son tan democráticos como el Uruguay, como puede ser Corea del Sur, y que de pronto sí lo son, como Finlandia, ¿no es cierto? Hay mucho para hacer y hay mucho para aprender. Senador, y hay mucho para combinar Estado y mercado. Senador, para terminar, Tabaré Vázquez ha confirmado la candidatura, viene el momento en que decíamos en que se va a definir el programa de gobierno y empezar a armar equipos. ¿Qué expectativa tiene de la característica de un equipo económico de Tabaré Vázquez para un tercer gobierno del Frente Amplio? Tuvimos un primer periodo en el cual Tabaré Vázquez confió con Danilo Astori, hasta incluso por el hecho de cómo era la llegada del gobierno. Después el gobierno de Mujica, en el cual Mujica, antes del gobierno, también hizo una concesión a la otra corriente política con Astori. Pero ahora viene un gobierno distinto donde viene Tabaré Vázquez con un capital político importante. Se fue con una popularidad altísima, récord. Vuelve con una demanda a los frentistas de que estuviera. ¿Y qué le parece? ¿Qué puede haber por ahí? En materia de armado de equipo económico y... A ver, Tabaré Vázquez dijo, empecemos por esta línea, ¿no es cierto? Y si vos mirás los resultados, yo digo, los resultados son excelentes, son muy positivos. Yo digo, no nos olvidemos que los precios internacionales me ayudaron, pero la política económica también ayudó, ¿no es cierto? Sobre todo a la redistribución. Mujica, yo te lo digo de la mejor manera posible. Yo le ayudé a Mujica, yo le armé los equipos de economistas para educación, para salud, para vivienda, en su campaña electoral en el plano interno, ¿no es cierto? Pero una vez que Astori fue el vicepresidente, Mujica dijo, bueno, nos va muy bien, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar? Y yo creo que desde ese punto de vista es lógico entender y comprender lo que hizo Mujica, ¿no es cierto? Ahora, Tabaré se va a encontrar con que hay una situación donde de pronto, a ver, los precios internacionales siguen siendo buenos. Sí, no serán tan excelentes como otros. Pero a ver, Nelson, Estados Unidos empieza a crecer apenas, Europa está en crisis y seguramente por muchos años le va a costar salir, pero China está entre 7 y 8 y la demanda china se mantiene. Es cierto que Brasil y Argentina están más limitados. Argentina está con problemas y Brasil está enlenteciendo, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, el Uruguay no tuvo el crecimiento de precios que tuvieron ni los energéticos ni los minerales. Pero si yo mido
aumentaron 80% los precios internacionales de los productos de exportación. Ahora en vez de 80, bajaron un poquito, suponete están en 70. Está bien, pero 70%. Uriel, Sí, redondeando. ¿Para dónde lo ves dirigiendo? Es muy alto. ¿Lo ve a Tabaré haciendo un giro a la izquierda, un poco más a la izquierda, en materia económica? No, honestamente no. Yo creo que Tabaré va a ser una continuidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Con una incidencia del actorismo en la política económica? Seguramente, probablemente sí. Y es el equipo más formado, más armado. Seguramente sí. Por lo menos es lo que dicen los medios de comunicación. No, porque porque hay una presión interna fuerte de varios sectores, ¿no? Que son importantes, sumando. MPP, Partido Comunista, el Frente Unido, Vertiente Artiguista, o sea, varios insistiendo de un énfasis más de izquierda. Tabaré en eso es un político de primer nivel, con una intuición política muy clara, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. En un momento Tabaré estaba absolutamente de acuerdo junto con Astori de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y aquí aparece la cintura de Tabaré. Sí, usted fue uno de los principales. Yo fui uno de los principales, sí. Y me de gustaría... principales en contra, ¿no? Sí, sí, y me gustaría contarte también sí. Cosas de los tratados de libre comercio. Porque yo te leo a ti mucho, Nelson, y vos partís de la base que el tratado de libre comercio siempre es positivo. Siempre. Cualquier tratado de libre comercio. Y no es así. Yo creo que hay que negociar las características. Yo no estoy en contra de los tratados de libre comercio, yo estoy a favor, pero quiero una negociación que me beneficie. ¿Está bien? Esto me parece como un elemento central, pero no es tema estamos de tiempo para pero es un tema muy interesante. Tabaré tiene la habilidad política para decir, bueno, yo voy a encontrar el equilibrio entre lo que piensan algunos sectores que quieren un poquito más de distribución para poner un tema, y la corriente más ortodoxa que viene funcionando desde el primer triunfo de Tabaré Vázquez. Senador Curiel, siempre es un gusto conversar con usted. No, para mí también. Y poder hablar de todos estos temas. Sí, así que lo vamos a seguir haciendo. Y te voy a decir más. Sí. Yo me sentí extraordinariamente cómodo hablando contigo. Bueno, muchas gracias. Lo valoro mucho. Muchas gracias, como siempre. Era el senador Alberto Curiel. Estamos en Claves Políticas, pero quedan más temas para tratar aquí. Por NSTV, una breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Estuvimos con el senador Alberto Curiel en esta entrevista sobre el Frente Amplio, sobre el programa de gobierno, días después de la confirmación de que Tabaré Vázquez va a ser el candidato presidencial del Frente Amplio. Formalmente el precandidato, por si hay alguna candidatura alternativa, eso se va a definir en el Congreso de la Coalición de Izquierda en noviembre primero y después en las internas de abril del 2014. Vamos a estar hablando de otros temas, pero que están vinculados. Recibimos a Rodrigo Cambón. ¿Cómo andás, Nelson? Buenas noches a todos. Bueno, Rodrigo, has estado trabajando en un tema que va a tener una vinculación directa en el debate político con la campaña electoral. Pero antes vamos a dar un cuadro de situación y para ver cuáles son las entrevistas que realizaste y lo que te han dicho estos entrevistados. Con la confirmación de Tabaré Vázquez, y tenemos bastante el cuadro cerrado, ¿no? Es decir, el Frente Amplio va a llevar a Tabaré Vázquez como candidato, se despeja esa duda, si alguno la tenía. En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry es el candidato mayoritario, pero también está José Amorín como desafiante por propuesta ballista y ballistas de ley. En el Partido Nacional hay una competencia que se puede decir bastante pareja entre el senador Jorge Larrañaga y el diputado Luis Lacalle Pou. También están en carrera los senadores Saravia y Abreu. Sergio Abreu y Jorge Saravia. En el Partido Independiente, bueno, con Pablo Mieres, está Iván Posadas, es otra figura del partido. Pero lo que tenemos es que el tablero político, el ajedrez político, está en dos mitades, ¿no? Aproximadamente en dos mitades. Entonces tenemos el Frente Amplio tiene, según la última encuesta de cifra, 43%. El tema es que la otra mitad no es una mitad unida, sino que se reparte entre partidos, 25% del Partido Nacional, 14% del Partido Colorado.
2% del Partido Independiente, y hay un porcentaje ahí que ni responde, o que no opina, o que no tiene voto definido, que es 16%. ¿Dónde se juega la elección? Ahora, Nelson, esto es una encuesta de julio de 2013, o sea que antes de que Tabaré presentara su precandidatura, que podría llegar a tener un efecto también. Sí, exactamente, pero también con la gente ya dando por hecho de que Tabaré Vázquez iba a ser candidato. Pero fijemos algo que hablábamos con el senador Curiel. ¿Cómo llega el país al próximo ciclo electoral? Vamos a hacer una gráfica sobre Producto Bruto Interno. Esto es un crecimiento que comienza en el 2003, que se prolonga hasta ahora, que es un crecimiento brutal, muy fuerte, como muy difícil es encontrar en la historia económica del país una continuidad de tantos años. El Producto Bruto Interno, es igual al ingreso. O sea que cuando uno dice lo que creció el producto, está hablando de lo que creció el ingreso. Ahí lo que puede ser es cómo está distribuido el ingreso. Vamos a hacer un programa especial sobre la distribución del ingreso y de la riqueza, pero lo que tenemos es que ha estado estable y que ha mejorado. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que el crecimiento ese le llegó a todos los uruguayos. Pero ¿qué pasa? También Curiel hablaba del tema social. Y vamos a ver la otra placa de un trabajo que ha hecho el Banco Mundial, dividiendo, y bueno, el propio gobierno, clase baja, clase media. Vemos que hay un componente de clase media alta, pero lo que está en celeste es lo que se llama vulnerable. O sea, no están en clase baja, no están en situación de pobreza, pero están en una vulnerabilidad que ante un cambio económico... puede bajar de escalón. Exactamente. Y ese es un tema que la economía está cambiando el viento, puede influir en las elecciones, y a su vez esto está vinculado a que esa población que está vulnerable también cualquier distorsión en su ingreso lo complica. Por ejemplo, un robo, una rapiña. Y ese es el principal tema de preocupación de los uruguayos, la seguridad. La semana pasada la seguridad estuvo en el tapete con dos hechos muy importantes. Bueno, el asesinato al repartidor de Supergas y el asalto a la sucursal del Correo en Pocitos. Estuvimos hablando con un exministro del Interior, que fue Juan Andrés Ramírez, exministro en el gobierno de Lacalle en los 90, y estuvimos hablando también con Guillermo Maciel, que es integrante de la Fundapro, del Observatorio de Seguridad de la Fundapro. O sea, la mirada de la oposición. Claro. En que realidad, nos cuentan al respecto de lo que pasó, ¿no? Claro, Rodrigo, Juan Andrés Ramírez no es ni candidato, ni militante. No. Pero nos contó un poco su experiencia y su visión desde un exministro, ¿no? Que estuvo al frente de la seguridad. Y bueno, cómo ve y cómo evalúa esta situación. Rodrigo, vamos a ver el primer tramo de tu conversación, en la cual se enfoca sobre qué tema. En el primer tramo se enfoca en el ejército y cómo se puede involucrar al ejército en la seguridad pública interior nacional. Cuando pasan estos hechos y aumenta la preocupación, mucha gente se pregunta... Claro, si el ejército puede cooperar con la policía. Es lo que dice, y de forma introductoria, así como el ejército uruguayo en las misiones de paz cumple una función de pacificación, de encauzar ciertos parámetros de seguridad en ciertos lugares, se podrían aplicar también en nuestro país. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo el otro día, son fuerzas distintas, recordando de que uno está preparado para lo interior y otro para la defensa exterior, y negando esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que te dijo Juan Andrés Ramírez en este primer tramo de la conversación. Hace más de una década que venimos sabiendo que esto se nos viene, que la ola viene, que el tsunami viene, ¿es así? Digo, no tiene justificación decir, estamos llamando, nos mata el gerundio, estamos comprando equipamiento, ¿para cuándo? Ese es el tema. Nosotros creemos que el Partido Nacional propuso Alianza Nacional, y yo fui uno de los redactores del proyecto, la constitución, el apoyo del ejército, de las Fuerzas Armadas en bloque, ¿no? ¿Sí? Para una situación extraordinaria. Habría que traer un cuerpo, así como las misiones de paz van 2.000 desde oficiales a clases y a subalternos, de todos los grados, con un cuerpo completo de ejército, de la marina, de lo que fuera, van al Congo y cumplen funciones policiales, así como la Prefectura Nacional Naval es policía, ¿sí? Y no es defensa nacional. Perfectamente se podría trasladar para cumplir funciones policiales de apoyo al Ministerio del Interior, en una situación extraordinaria, a 3.000 funcionarios del Ministerio de Defensa. Rodrigo, Juan Andrés Ramírez te habló de otro tema también. Sí, ¿no? también habló de la negligencia o cómo evaluaba él el procedimiento policial y los dispositivos de seguridad que tenía la sucursal del Correo de Pocitos. Él atribuye,
critica un poco el procedimiento policial. Él destaca que la policía y el Ministerio del Interior tendrían que tener mayor inversión en seguridad, tendría que destinarse más presupuesto a el Ministerio del Interior. Que ha aumentado muchísimo, ¿no? Que ha aumentado muchísimo. También cuestiona cómo se ha destinado ese presupuesto. Pero él hace especial hincapié en el dispositivo policial, cómo se enfrentó la policía a esa situación y qué dispositivo de seguridad tenía el correo. Vamos a ver ese otro tramo. Y eso es negligencia pura. ¿Cómo pueden volver a llegar a llevar una remesa para pagar jubilaciones a un local sin ninguna protección? Llegan en un carro de custodia de valores con armamento, guardias atrás, escopetas, etcétera, mirando para todos lados, bajan la plata, se la dejan ahí y queda una funcionaria y un policía solo. Digo, no tiene sentido. Esto era lo que te decía Juan Andrés Ramírez. Recordamos Ramírez. que el viernes el gobierno hizo una conferencia de prensa en la cual hizo un análisis del operativo y dijo que el operativo había estado correcto, más allá del desenlace que tuvo. Defendió lo actuado en ese hecho. Claro, igual él también remarca los dispositivos de seguridad del correo, de cómo en realidad van en camión blindado para dejar el dinero y en realidad luego en la oficina los dispositivos de seguridad son muchos menores. Sí, ahí dentro del gobierno también se está manejando alguna situación con el sindicato, lo que ha planteado el sindicato del correo, que por qué querían estos locales, y hay que ver si están en las condiciones para esto, ¿no? Se exigen, por ejemplo, las redes de cobranza se exigen ciertos dispositivos que capaz que el correo no cumple y hay que evaluarlo. Pero Guillermo Maciel, que es integrante de la Fundapro, y bueno... Que es del sector Vamos Uruguay del Partido Claro, Popular. Y del Observatorio de Seguridad, que un poco hace un seguimiento de todos los parámetros de seguridad en nuestro país. También dialogó con nosotros y en la primera parte de la entrevista habló de los homicidios y cómo ellos difieren con el Ministerio del Interior en cómo cuantificar esos homicidios. Vamos a ver el tape. Muy bien. Ha ocurrido que el Ministerio hasta el año 2011 inclusive y para atrás, son de las cosas para las que sirve la Fundación, el Observatorio, cuando daba los datos de homicidios, te daba los homicidios criminales y los homicidios justificados. A partir del 2012 y también el 2013, omite dar los homicidios justificados y solo da los homicidios criminales. Por lo tanto, la cifra de homicidios baja. Pese a ello, bajando y no contando los homicidios justificados, los homicidios en el 2012 fueron el récord histórico en la historia del Uruguay. Bueno, esto es lo que te decía Guillermo Maciel de Fundapro, del sector Vamos Uruguay, que es esta fundación que trabaja con el tema de propuestas y en este caso con seguridad pública. También nos habló de las rapiñas y el aumento de las rapiñas. Él criticaba el conformismo que tiene el gobierno en decir, bueno, las rapiñas siguen aumentando, pero como que... A menor ritmo. A menor ritmo. Entonces él criticaba un poco ese conformismo desde el gobierno, como lo llaman. Vemos esta parte. Creo que en el tema de las rapiñas, que es el tema más sensible, y esto que ocurrió el otro día en el correo de Pocitos es un claro ejemplo, es donde la gráfica, con los datos oficiales del Ministerio del Interior, muestra un antes y un después del año 2005. Coincidentemente, en el 2005 asumió el doctor Tabaré Vázquez y el Frente Amplio, y particularmente la gestión del ministro Díaz, Tourné y después Bonomi. Uno mira los números y ve que hasta el 2004 las rapiñas eran 7.000. Hoy, fin 2012, cerrado el año, casi 17.000. Un crecimiento del 140% en uno de los delitos que más sensibiliza a la opinión pública, porque es el robo con violencia. Seguimos escuchando a Guillermo Maciel de Fundapro, Rodrigo. En la última parte de la entrevista habló sobre los menores infractores, los jóvenes, adolescentes infractores. Aquí hay una diferencia con lo que planteó Juan Andrés Ramírez fuera de cámara. Ramírez planteó que tanto a nivel de menores como a nivel de mayores no se deben aumentar las penas. Ya no tiene sentido, según él, seguir aumentando las penas porque el efecto ya es nulo.
la población ya sabe cuáles son las penas y a qué se enfrenta si realiza ciertos delitos. Entonces, aumentar las penas no va a tener un efecto disuasorio a esta altura. Eso te lo dijo Juan Andrés Ramírez. Claro. El proyecto del gobierno que fue enviado ahora claro, es para aumentarlas. Para aumentar las penas. ¿Y qué te dijo Guillermo Maciel? Ahora, Maciel destacó que no, que en realidad, sobre todo con los menores, por la incidencia y por la participación que tienen en ciertos delitos, hay que aumentar las penas y mostrar una mano dura y cuáles son las consecuencias de los delitos. Vemos lo que te dijo el referente de seguridad del sector Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry sobre este tema. Detectadas las fallas, digo que son muy evidentes y muy notorias, tenés un crecimiento bastante exponencial de la participación de menores en delitos y particularmente en homicidios. 71 homicidios del año pasado lo cometieron menores. 40% de las rapiñas la cometen menores de edad. Es decir, que ahí tenés una falla de contención y de rehabilitación y de reclusión del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces, es un tema en el cual hay que plantearlo y hay que buscar la solución. Bien, Rodrigo, sobre este tema, hoy el diario El Observador trae una nota muy interesante que es sobre un foro, pero un foro que se dio la semana pasada. Yo hasta ahora no había leído nada sobre lo que se dijo ahí, donde habló el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Sí. Es muy interesante el análisis, porque habla ya de que puede haber una inconstitucionalidad. Me llama la atención que lo diga él, ¿no? Pues justamente si hay un recurso es el que tiene que fallar. Es uno de los que tiene que fallar. En la ley que aumentó la pena a menores, aumentó la pena mínima. En febrero. A 1 año. Ahora lo que está en discusión es el aumento de la pena máxima. Pero él hace una crítica dura a esta ley que ya está vigente, que es la que además está aumentando la población. Claro, lo que se había establecido en febrero es aumentar la pena mínima por rapiña, por ejemplo, a 1 año, 1 año y 3 meses. Y lo que se está planteando ahora el gobierno es aumentar las penas para delitos gravísimos hasta 10 años. Claro, la máxima. Bueno, habla de eso e incluso él dice... critica y habla de una posible inconstitucionalidad y también el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, dice la respuesta ante el delito ha sido aumentar las penas, pero los niveles de delitos no bajan. Creo que estamos en un camino absolutamente equivocado. Claro. También habló el fiscal Gilberto Rodríguez, que estuvo hace pocos días aquí a las pruebas me remito. Es un tema que va a estar presente... en el próximo año, ¿no? Sí, sí. Esto es recordamos que hay una enmienda constitucional promovida por el Partido Colorado y por sectores del Partido Nacional para bajar la edad de imputabilidad penal. Eso se va a plebiscitar junto con las elecciones. En octubre del 2014. Junto. Sí, sí. O sea que el tema va a estar presente y además está presente con otras medidas que ha impulsado el Poder Ejecutivo y que están a discusión del Parlamento. Bueno, nosotros nos vamos. Mañana Claves Económicas. Mañana Claves Económicas tenemos la entrevista a Murro, presidente del BPS. También va a estar Gastón Solé entonces con todos temas vinculados a seguridad social y el impacto en la economía. Sí, para ver un poco cómo va eso. Y también está Horacio Baroli con una entrevista al representante del Banco Mundial en Uruguay, con lo que dejó este paso por Uruguay. Es muy interesante, porque lo hemos tenido acá entrevistado, es un hombre suizo, vuelve a Washington, le gustó mucho el país, se va con pena. Bueno, pero ¿qué es lo que dice de Uruguay al irse? Y esta semana el debate de a las pruebas me remito, ¿ya está definido? Tenemos el debate, está Tato trabajando, Horacio Baroli trabajando en los últimos invitados, ajustando, pero bueno, un poco estamos... ¿Sobre qué tema? ¿Alcohol? Alcohol es alcohol, ¿no? Bueno, vamos a ver con Romina Andrioli el jueves en a las pruebas me remito. Nosotros nos vamos, volvemos dentro de 7 días con Claves Políticas. 7 días. Bueno, ustedes siguen en compañía de NSTV, muchas gracias por su atención, hasta la próxima. Presentó El Observador,